muy buenas tardes. Qué bueno estar acá en el programa de Vitan Apasionados por la Vida, hoy con la licenciada en Orientación Familiar, Rebeca Flitz, que nos va a hablar sobre los riesgos de la hipersexualización en la infancia. Bueno, buenas tardes, Rebe, un gusto tenerte con nosotros. Y también para orientar un poquito a la audiencia, estas entrevistas van a quedar luego subidas a nuestras redes sociales en estilo podcast. Así que bueno, muy bienvenida y contanos un poco, Rebe, de qué se trata esto de los riesgos de la hipersexualización en la infancia y por qué es importante abordarlo. Bien, entonces, ¿qué es la hipersexualización? ¿Qué es lo que estamos observando con la hipersexualización? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es una tendencia a enfatizar el valor sexual de la persona, es decir, reconocer como valor el deseo sexual que una persona puede provocar en los demás. Entonces, se supone que se reconoce un valor social de la persona es valiosa en tanto y en cuanto está en función de un deseo sexual de otros, de terceros, de una sociedad. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre? Bueno, son innumerables riesgos, sobre todo para el desarrollo pleno de la persona y de los hijos. Pero es siempre este concepto, es una tendencia a enfatizar ese valor sexual de la persona por encima de cualquier otra cualidad. Entonces es observar a la persona como un objeto de deseo. Ok. Muy fuerte lo que nos decís. Qué loco la persona como un objeto de deseo. Y en todo esto, o sea, ¿quiénes la promueven? Porque yo por mi cuenta puedo pensar que en mucho la televisión, pero ¿quiénes son las que promueven en el fondo y qué formatos son estos los que llevan a este tema, la hipersexualización en la infancia? Bueno, la hipersexualización en la infancia es, como vos decís, un tema muy fuerte porque es en definitiva una corrupción de menores. Claro. Así de fuerte como suena. ¿Quién? Muchos factores en la sociedad, lamentablemente, pero no podemos decir que sea uno solo. Entonces, como padres, nosotros tenemos que estar muy pendientes. ¿En dónde lo observamos? Lo observamos en la música, en la tendencia de la música, sobre todo. La música está de moda, en determinadas tendencias de música, en la industria de la moda, sobre todo, en enfatizar todo este tema del objeto sexual, tanto de mujeres como de varones, por encima de otras cualidades. En los medios de comunicación se ve muchísimo, en las redes sociales, en las publicidades, en el cine, en las series. Incluso, no sé si sabías, hay una serie muy conocida también en Netflix que fue muy cuestionada e incluso aprobada por algunos países como Francia, en donde era claramente un factor de hipersexualización de menores. Estamos hablando de menores, con el riesgo que eso conlleva. También se ve mucho en esos estereotipos de género que nosotros formamos como sociedad. Esto de la mujer tiene que ser tal o de cual forma, o el varón de tal o cual otra forma, siempre enfatizando el valor sexual, del deseo sexual. También se ven los videojuegos. Hay que estar muy atentos como padres, porque los padres pensamos, bueno, estás jugando videojuegos. Bueno, a saber, hay videojuegos que tienen clasificaciones para adultos, que tienen connotaciones de tendencias sexuales, ¿sí? Muy claras, incluso violentas, muy violentas. Ni que hablar de los sitios web. Sabemos cuando navegamos, es impresionante la cantidad. Es más, en la pandemia, uno de los sitios más buscados a nivel mundial han sido todo lo que tiene que ver con pornografía. Y también muchísimos programas, lamentablemente, de educación sexual, obviamente mal orientados, que carecen de valores y que no hay respeto sobre la dignidad de la persona. O sea, que les enseñamos a nuestros hijos que la sexualidad tiene que ser vivida desde este valor, de este disvalor, podríamos decir, desde concebir a la persona como un objeto de deseo sexual. Entonces, el deseo es lo que prima. Entonces, no podemos hablar de un solo protagonista o un solo factor. Son muchos factores y tenemos que estar muy pendientes como padres para poder ir observando cuáles se van introduciendo en la educación de nuestros. Se cortó ahí un poquito la comunicación, Rebe, ahí
Sí, Justo ahí estoy, ahí estás, discúlpame. se cortó, pero bueno, qué impresionante lo que nos decís sobre toda la industria cultural que hay alrededor de esta promoción de la hipersexualización, ¿no? Creo algo nombraste de esta de una serie, creo que era, o película en Netflix, que no sé si la alcanzaste a nombrar, pero yo en un momento noté que la sacaron. Guapis creo que había sido en Netflix, Sí, sí, ha tenido varias. fue muy polémica, pero claro, sí, sí, esto de los movimientos, yo creo que también, como dijiste, la música, los movimientos de las nenas, cómo se promueve que sean sensuales, bueno, los varones también, ni hablar en la ropa, importantísimo. Y bueno, y cuando decimos esto de todas estas industrias que lo promueven, en definitiva, ya está instalado en la sociedad. ¿Qué riesgos son los que realmente se han instalado con todo esto? ¿Qué efectos producen? Y me imagino que no sé si es lo mismo en todas las edades o en todas las personas, tanto o en el varón o en la mujer. En definitiva, ¿qué riesgos y efectos tiene esto en la vida de los niños, de, de los infantes? O Es sea, una pregunta muy interesante. Los efectos y los peligros son muy claros. Los efectos y los peligros en la en esta hipersexualización en la infancia, que se observan de manera muy clara en personas que terminan con una baja autoestima, porque si yo soy valorado en tanto y en cuanto provoco un deseo sexual, o sea, soy valorado como una cosa, ¿no? Entonces, en cuanto yo no alcanzo esos estereotipos de belleza o no provoco en los otros determinadas reacciones de aprobación, genera en los chicos una personalidad con una baja autoestima. Una baja autoestima provoca fragilidad en todos los aspectos. También frustración crónica, porque hay estereotipos, o sea, hay un canon de belleza determinado que hay que alcanzar para ser ese objeto sexual, para tener esa aprobación, para ser deseado. En tanto y en cuanto yo alcanzo ese canon, bueno, pero imagínense que por más de que las niñas se esfuercen, es una fragilidad absoluta. La autoestima cae, el bienestar emocional queda sumamente afectado, porque yo dependo de la mirada de los otros, mi valor está en tanto y en cuanto el otro me aprueba. No se cultivan otros aspectos de la persona, entonces los desarrollos quedan incompletos, o dejo de cultivar algunos aspectos que son importantes. Claramente el fomento de narcisismo, esto de cómo me veo, vanidades en todos los aspectos, consumismo, porque entonces tengo que consumir tal o cual vestido, tal o cual producto tal, para alcanzar todo ese estereotipo, para poder ser deseado. Se descuida absolutamente la intimidad, porque si yo tengo valor en tanto y en cuanto soy deseado como un objeto sexual, bueno, la intimidad es lo que menos se cuida. Entonces ahí hay una gran vulnerabilidad. Hay una tendencia a mantener relaciones tóxicas, porque partamos de la base de que si tengo valor en tanto y en cuanto soy un deseado sexualmente, entonces todas las relaciones que yo pueda establecer van a tener una tendencia eh, a la violencia, a la pérdida del sentido de la propia dignidad y de la ajena, el desconocimiento de la dignidad propia de la persona, tanto como persona es. Va a haber dificultades para soñar, para proyectar, para proyectarse, para tener un proyecto vital, ¿sí? Eh, una sexualidad precoz, porque hay un gran nivel de estímulo constante, es un bombardeo. Entonces, imagínense esto en la infancia. Las redes, el TikTok, los bailes, ¿eh? Todo y, esto. Embarazos no deseados, porque es una sexualidad precoz. Recordemos que la sexualidad tiene que estar integrada en sus tres dimensiones. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, sus tres dimensiones, las tres dimensiones de la persona. La dimensión biológica, la dimensión psíquica y la dimensión emocional. Y eso requiere una madurez. Podemos estar con una madurez desde lo biológico, pero no desde lo psíquico y mucho menos desde lo espiritual. Entonces, cuando no hay una verdadera integración, la sexualidad no, no alcanza a desarrollarse plenamente. Entonces, ese desarrollo, ese proceso queda
con un término que solemos decir que se dice resentido, lesionado. Cuando uno, a ver, cuando en un desarrollo se produce un efecto de lesión, de resentir, de lastimar el proceso, no se completa. Entonces esto lleva a grandes riesgos después para que la persona logre una satisfacción y una vida sexual plena en su adultez. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces el riesgo es bastante grande. Los padres a veces confunden y dicen, ay, qué precoz, qué canchera, o qué canchero, porque ya sale, porque bueno, a las nenas le gustan o al nene le gusta, ¿no? Y entonces con gran ingenuidad los padres pueden llegar a promover este tipo de conductas. Pero cuando la sexualidad no logra su desarrollo en sus 3 planos, queda realmente resentida y esas personas tienen dificultades en su adultez para mantener relaciones, vínculos amorosos, y para llegar a tener una plenitud absoluta en la sexualidad, que no es otra cosa más que comunicación. Es una manifestación del amor y es comunicación, pero necesita el desarrollo pleno de las 3 dimensiones. Eso quiero que quede muy en claro. Y además, ni hablar de lo que vivimos como sociedad, que son víctimas de grooming, absolutamente, porque están propensos a la mirada del otro, de sexting. Hay dificultades claras en el desarrollo en todos los aspectos, y básicamente podemos definir que quedan condenados, en cierta medida, a una inmadurez crónica. ¿Por qué no alcanzan a desarrollar la plenitud de esto que estábamos hablando en su dimensión psicológica, biológica? Biológica sí, pero su dimensión psicológica y emocional no queda integrado, entonces queda lesionado. Eso es uno de los grandes problemas que se observan en los riesgos de la hipersexualización infantil. Acá hay una frase que me encanta, que voy a compartir con ustedes, que es de Carol Wojtyla, que dice: es debido a la persona el ser tratado como objeto de amor y no como objeto de placer. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a cultivar y educar a nuestros hijos. Estás escuchando Vitan, apasionados por la vida, en Radio Murialdo, AM 1290, FM 90.5, o por nuestra web, radiomurialdo.com.ar. Bueno, seguimos acá con la licenciada en orientación familiar Rebeca Flitz, que nos estaba comentando sobre los riesgos de la hipersexualización en la infancia, y nos queda por preguntarte, Rebe, es un tema que da para muchísimo, pero ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos para no caer en esto de la hipersexualización? ¿Cómo los fortalecemos? Bien. Proteger a los chicos, a nuestros hijos, siempre con los mismos conceptos básicos. Intentar de generar un apego seguro, un vínculo sano. Recordar que el vínculo padre-hijo, este vínculo de filiación, es un vínculo que nos constituye, ¿sí? Es un vínculo que se construye en el día a día. Nosotros los padres somos modelos en el ser de nuestros hijos. Entonces, estar educando el carácter y generando estas condiciones propias que son del apego seguro. ¿Cuáles? Los voy a decir en 3 puntos para que los tengamos bien claros. La disponibilidad, es decir, ser padres disponibles física, mentalmente y emocionalmente. Estas son cosas diferentes, porque por ahí podemos estar con una presencia, pero no estar, ¿sí? Disponibles. O al revés, o pensar, lamentablemente, que estando poco tiempo estamos con excelente calidad. Bueno, eso lamentablemente no se da. Sin presencia no hay vínculo. Entonces, ambas cosas, la presencia y la disponibilidad. La sintonización, o sea, poder sintonizar con nuestros hijos. Esto se refiere a conectar con nuestros hijos. ¿Y cómo se hace? Bueno, tenemos que aprender a empatizar. Empatizar, conocer cuáles son sus necesidades y atenderlas. Esto nos lleva a ser padres responsivos, padres que dan a los hijos aquello que los hijos necesitan.
valga acá algo, un detalle, claro, lo que los hijos necesitan, no significan los caprichos, ¿sí? No estamos hablando de deseos, estamos hablando de sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Entonces, lo que los hijos realmente necesitan. Entonces, ser padres que tengan disponibilidad, que logren sintonizar con los hijos y que seamos responsivos. Eso es clave para tener un apego seguro. ¿Qué otro aspecto para proteger a los niños? Bueno, a ver, se me ocurre pensar hoy esto, en reflexionar los valores y los principios que nosotros estamos transmitiendo como padres. Esto que planteábamos, que el vínculo filial, paterno-filial, nos constituye como personas. Entonces, ¿qué estamos realmente transmitiendo? Nosotros como padres, en esto de que somos modelos en el ser. Y ahí implica cuidar los contenidos a los que nuestros hijos acceden, cuidado con las pantallas, cuidado con los dispositivos que damos, no liberarlos por completo, sino observar, ver cuáles son. Así que en una de las preguntas decíamos, bueno, ¿quiénes son los que promueven? Bueno, los medios de comunicación, las redes sociales, hablábamos del TikTok, bueno, de muchas cosas. Entonces, claramente los padres no podemos dar los dispositivos y pensar que por sí solos los chicos van a aprender a protegerse. Bueno, no es estar en contra de las tecnologías, absolutamente no, es enseñarles a protegerse y a cuidarse. Cuidar la comunicación con nuestros hijos implica escuchar. Qué diferencia grande. Una vez me decían los padres, bueno, ¿y cómo hacemos con la comunicación? Bueno, ¿cómo hacemos? Lo primero es escuchar para poder ser responsivos. ¿Cómo escuchamos cuando son tan chiquitos? El juego. El juego es la puerta de entrada a su mundo. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, es eso. Aprender a jugar con nuestros hijos y partir de ahí. Para poder escuchar, para poder fortalecer el vínculo. Y desde ahí mostrar lo que es el bien, el amor, el respeto, la dignidad de la persona humana, y enseñarles a desarrollar un sentido crítico. No todo lo que se ve es bueno, no todo lo que hay en las redes es bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? No demos los sermones, no bajemos el rollo, porque se hace bastante más pesado y difícil y no lo logramos a veces. Sino al revés, usar una técnica de preguntas, ser bastante más socráticos. Bueno, a ver, ¿y a vos qué te parece? ¿Y esto está bien? ¿Y esto está mal? ¿Y qué pasa con esto otro? Y entonces ahí a medida que nos vamos abriendo al diálogo, sin que sea un juicio, vamos a poder ir orientando. Cuidar sobre todo el entorno educativo y social, y educar, esto quiero que quede claro, educar la afectividad y la sexualidad plenamente humana. ¿Sí? La sexualidad no es genitalidad, en absoluto. A veces nos confundimos y bueno, vamos a hacer clases de educación sexual y aplicamos la genitalidad. Bueno, no es eso, porque nos estaríamos quedando solamente en una dimensión biológica. Entonces tenemos que tener en cuenta que la afectividad y la sexualidad plenamente humana implican las tres dimensiones, tanto la psíquica, que tiene que ver con la madurez, y la emocional, integradas de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo en la que están. No puede ser antes. Recuerden esto siempre, en la infancia la sexualidad está en latencia, está dormida. ¿Bien? Entonces eso no significa que nosotros no vayamos a enseñar, no, sí enseñamos, ¿sí? Pero de acuerdo a su etapa de desarrollo, con cuidado, siendo cuidadosos. Me parece que básicamente siempre va a ser esto que lo hemos hablado mil veces, educar en las virtudes. Yo les comparto una frase que a mí me encanta de Isaac, que dice: debemos ayudar a los niños a elevar la mirada, de tal modo que impregnen sus actos con amor y lleguen a amar al mundo apasionadamente. Hablar del amor. ¿Sí? No del amor sentimental, del amor real, esto de buscar el bien del otro. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos estos conceptos de amor, bueno, lo otro queda desdibujado. Otra cosa que también podemos hacer, y no olvidarnos, me parece muy clave, es enseñarnos a nuestros hijos a contemplar la belleza. ¿Sí? Muchos padres dicen, bueno, pero la nena se viste y se arregla y se pinta porque quiere ser bonita como mamá. Está perfecto que quiera ser bonita. Ahora, miren la diferencia entre educar la mirada sobre la belleza
cuando nosotros los padres lo hacemos, nuestros hijos se convierten en personas adultas que pueden diferenciar lo que es la belleza de lo grotesco, de lo vulgar. ¿Mm? ¿Qué diferencia grande hay? Porque lo bello, ¿qué es lo bello en sí? Lo bello es lo que uno capta como valor propio y que nos atrae por su dignidad. Diferencia, ¿no? Con lo que vivimos. Lo bello es lo perfecto, lo que tiene plenitud interior, lo que posee excelencia. Gustar de la belleza no es otra cosa más que amar el bien y la verdad. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, educar la mirada sobre la belleza es diferente. La belleza está en el arte, la belleza está en todo. Sobre todo para nosotros que estamos en Radio María y que compartimos la fe, la belleza, el mismo Cristo era bello, la Virgen, mujer bella, formada por el Espíritu Santo. El arte es una demostración de belleza. Bueno, educar en la mirada de la belleza. Qué diferente es cuando los educamos en esto y después, bueno, se encuentran con la sociedad tal cual es y pueden diferenciar lo grotesco, lo vulgar de lo bello. ¿Mm? Ahora te dejo otra frase, a mí me encantan las citas porque me parece que con otras palabras queda muy bien, mejor explicado de lo que yo puedo llegar a decir. Y dice así Aristóteles: lo bello no puede sustituirse con lo útil sin que el hombre quede empobrecido. ¿Mm? Espectacular. Yo creo Parece que muy, muy clave para nuestra época. muy clave. ¿No? Que una frase que puede cerrar muchísimo con el tema de la hipersexualización, ¿no? Es gancho. Y Rebe, un poco para ir redondeando, estaríamos hablando toda la tarde con vos, porque hay muchos temas, han saltado muchos temas que me parecen importantes que los podamos ir tratando a lo largo de varios programas, el tema acá de la belleza, por ejemplo, cómo educarla, hay tanto, cómo ser estos padres disponibles, cómo trabajar este apego seguro, son tantos temas que no podemos hacerlos todos en uno, No los has podemos. nombrado, nos has dejado la base, eso está bueno. Sí, yo creo que la frase final, como para terminar esta entrevista y que les quede, me pareció muy linda la que nombraste al final, eso de que justamente no somos... no tenemos que verlos por una necesidad, no somos un objeto, el ser humano es una fuente de amor, o sea, respetar esa dignidad me parece importantísimo, pero si tuvieras que cerrar toda la charla con al menos, viste, un montón de herramientas, pero con algunos tips que podamos decir, bueno, empiezo por acá, si ya se nos fue un poquito de las manos, porque va a pasar que hay papás que se nos va de las manos, el tema de la hipersexualización de nuestros hijos, se nos fue un poco o no lo trabajamos a tiempo. ¿Qué nos recomendás? O sea, ¿qué puedes decirnos? Empezá por acá, esto es importante. Lo que hay que empezar desde cero cuando nuestros hijos son pequeños y cuando son grandes también, y retomar y no cansarnos, es educar en el valor de la intimidad. ¿Sí? Parece una palabra, pero bueno, de antaño, que se reca, ¿de qué está hablando? Sí, voy a hablar de educar en el pudor. Sí, suena como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en esta Sí, época? en una sociedad hipersexualizada, hablar de pudor es un chino, ya lo sé, pero es eso justamente, el valor de la intimidad. ¿Y qué es lo que es el valor de la intimidad? Bueno, reconocer la intimidad de la persona y reconocer el valor de la otra persona también. Entonces, el valor de la intimidad es clave, y eso lo hacemos desde que son pequeños. ¿En qué? ¿En qué cosas? ¿En qué ámbitos muy concretos tenemos que enseñarles a nuestros hijos a cuidar y apreciar su propia intimidad, que no tiene más que ver que con el autoconcepto y autoposeernos, ¿eh? Es decir, yo tengo un valor, tiene que ver con mi dignidad de persona, yo no me expongo, no lo regalo, ¿sí? Sé en qué momento voy a compartirlo. Te comparto más o menos un concepto también de Isaac, que dice: reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás. Mantiene su intimidad al cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla, y la descubre únicamente en circunstancias que sirven para la mejora personal. ¿Sí? Ese es el valor básicamente de la intimidad. Y entonces, ¿en qué 3 ambientes tenemos que educarlos desde pequeños? Bueno, primero en nuestra propia casa, en la vivienda. O sea, que nuestros hijos
observen en nosotros como padres que hay lugares y zonas reservadas para cada uno de su propio ser, que esté al cubierto de los demás. En el vestido, en la forma de vestirnos, nosotras, sobre todo las madres, como le mostramos a nuestras niñas. Esto no significa ser ñoña o anticuada, ¿sí? No, o pacata, no sé qué otro término podríamos llegar a decir, sino en mostrar que podemos, ¿sí? Vestirnos sin exponer absolutamente nuestra intimidad, sino lo valoramos nuestro interior, valoramos lo que somos, valoramos nuestra dignidad y la descubrimos con quien nosotros consideramos que sea valioso y que nos va a recibir. Y en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje es tan importante, y eso tiene que ver con la música, con lo que nosotros fomentamos que escuchen en casa, en la forma en que nosotros nos expresamos también como padres. Y esto tan clave, que lo repito 1000 veces, el concepto de no exponer a nuestros hijos. O sea, si nosotros somos padres que vivimos exponiendo a nuestros hijos, sacando 20.000 fotos y subiéndolas a todas las redes sociales, de cada una de las circunstancias en nuestra vida privada, nosotros les estamos enseñando que todo se expone. Entonces ahí corren un riesgo enorme de que esa exposición excesiva de los hijos en las redes sociales provoque esto. No puedo yo educar en la intimidad y saco miles de fotos y las subo constantemente a las redes. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Las redes son malas? No, obvio que no, pero hay que saber manejarlas y cuidar la diferencia entre lo que publico y lo que yo protejo en intimidad. Entonces, esos 3 aspectos. Enseñarles desde pequeños qué zonas son para ellos en casa, que implican el cuidado de su interior, no sé, aprender a golpear la puerta, básicos, aprender a golpear la puerta del baño, que se vistan con la puerta cerrada en casa, que tengan un espacio de intimidad propio, que esté cubierto al de los demás, el vestido, el lenguaje, básicamente eso desde pequeños. Entonces, cuando ya llegan a una adolescencia, están acostumbrados y reconocen en ellos un valor. Esa es la clave. La clave es eso, enseñarles que tienen un valor y una dignidad humana que no les es concedida por nadie, sino que les es propia por el hecho de ser persona, y que no tiene que ver ni con sus habilidades, ni con sus capacidades, ni con lo que tengan, sino por el hecho de ser persona. Eso se contrapone de manera directa con una sociedad en donde lo que tiene valor que seas un objeto. Entonces, si empezamos a educar eso desde pequeños, es mucho más fácil cuando llega la adolescencia, porque ellos solo lo perciben. Y si no lo hicimos y nada, nos dormimos o no estuvimos muy atentos, recordar que siempre hay tiempo para educar, siempre hay tiempo para sentarnos y decir esto no lo hicimos bien, y esta es la verdad, y este es el riesgo que corremos, y con paciencia ir mostrando, porque la verdad tiene una fuerza absoluta. Eduquemos siempre con la verdad, y recordemos que nuestros hijos son personas, entonces eso es esta maravilla, educar con la verdad tiene una fuerza increíble. Así que preparémonos para fundamentar, eso no tiene que ver con un capricho, ni con una cuestión de poder, quiera yo mandar porque soy madre o porque soy padre, en absoluto. Tiene que ver con este concepto de autoridad, ¿sí? Y de respeto, en donde yo quiero la plenitud de mi hijo. Entonces, si me equivoqué, si no lo vi, bueno, es tiempo de decir, bueno, esto no estuvo, trabajemos de este lado. Y hablarlo con los hijos cuando son más adolescentes, lo entienden perfectamente. Qué bueno, Rebe, muchísimas gracias, y qué bueno estas 2 cosas, desde la infancia, estos 3 pasos que diste, y también, como vos dijiste, si nos dormimos, siempre hay tiempo, siendo muy sinceros y con la verdad. Estás escuchando Vitan, apasionados por la vida, en Radio Murialdo, AM 1290, FM 90.5, o por nuestra web radiomurialdo.com.ar.